dice no a subsidios, la otra dice que sí. La pregunta es, ¿cómo entendemos esto? Comienzo contigo, Alfred. Bueno, básicamente el tema del Obamacare es un tema controversial, principalmente porque el presidente Barack Obama pasó el proyecto de ley sin tener en cuenta la posición del Congreso republicano. Esto ha traído una cantidad de problemas y marca firmemente cómo el Poder Ejecutivo tiene superpoderes y está presentando un proyecto de ley que la Corte antes de ayer declaró que es ilegal y anticonstitucional que fondos federales se usen para subsidios del IRS. Entonces, este es un problema realmente... Bueno, hay una corte que dijo esto, la otra dijo todo lo contrario, ¿no? Bueno, es que ese es justamente el problema que hay, pero es que el problema del Obamacare no es solamente una reforma de salud. Reforma de salud queremos todo, y todos sabemos que el programa del Obamacare... Y creo que todos estamos conscientes de que en este país hacía falta una reforma de Hacía salud. falta una reforma, pero no de esta forma. Este programa es un programa altamente federal, altamente grande, con muchos poderes, con penalidades, y ustedes saben cuándo realmente va a comenzar el problema, el próximo año, cuando las empresas se les coloquen las penalidades que si a sus empleados, más de 70 empleados, empresas que tengan más de 70 empleados, si no le dan cobertura a sus empleados, en ese momento van a venir penalidades. ¿Qué van a hacer las empresas? Cortar empleados. ¿Qué va a ocurrir con la tasa de desempleo? Va a crecer. Ese es el problema de programas federales muy grandes. Bueno, vamos con Gustavo, tu punto de vista. ¿Cómo entendemos esto de las cortes de apelaciones? ¿Eso que lleva a la Corte Suprema se decide ahí? Bueno, para empezar desde el final, no necesariamente. Y la razón que no necesariamente es por lo siguiente. Primero que nada, estas son cortes de apelaciones de circuitos federales. ¿Okay? La decisión fue tomada no por los jueces en pleno, sino por paneles. Eso le da la oportunidad al que haya perdido en la decisión a que pueda pedir una reconsideración. La realidad es que en los dos lugares hay dos interpretaciones. Unos jueces opinaron de una manera y los otros en sí. Pero no es una interpretación realmente si la ley de reforma de salud debe o no existir, porque complementando la expresión de nuestro amigo, ya el Tribunal Supremo se declaró en el año 2012 que sí podía existir. O sea, constitucionalmente... Pero no los subsidios. Si me perdones un minutico, yo tuve la gentileza de aceptar tus puntos de vista. Hablo de la ley en sí. Todo esto es parte de una saga, de un desarrollo, de un proceso. Por ejemplo, el Congreso republicano 55 veces trató de matar la ley de reforma de salud y falló. No, los problemas los tiene quien lo pone 55 veces. Yo lo mandaría a un psiquiatra, o por lo menos a alguien que lo consolara. El otro lado de esto es que este desafío constitucional es interpretativo. Aquí hablan de las dos maneras de ver dos tipos de cosas. Uno, la situación literal de una interpretación que los que hablaban de que la ley tenía muchas páginas, quizás este es el momento de enseñarles que por qué las leyes tienen muchas páginas. En la interpretación tenía que ver con los subsidios y la pregunta aquí, la temática de ambos lados, la controversia es si en sí existe la voluntad del Congreso en otorgar, donde no existan los intercambios de salud, los exchanges o los mercados de seguro. De seguros de salud. Eso es lo que está diciendo, que esos estados que no tienen los mercados de seguro no van a poder recibir la subvención. Aprobado por el Estado, que el gobierno federal no los pueda subsidiar. Allí el problema, esos son poderes del Congreso. Pero ¿qué pasa con esta administración en Washington? Pero fíjate que hay dos decisiones. Sí, antes que llegue a esa última conclusión, para que la gente sepa que todavía hay dos puntos de vista en dos cortes y que este punto de vista, inclusive en esa corte que decidió en contra de este tipo de interpretación, puede ser controvertido. Claro, pero y te diré por qué después. Ya nos va a apelar la Casa Blanca. Félix, es que este programa del Obamacare tiene problemas sustanciales. Primeramente es un programa, como dije ahorita, grande, expansivo y con penalidades. El pueblo americano no quiere sentirse forzado a que tome un seguro o le colocan penalidades. El otro problema que estamos viendo con el Obamacare es que el grupo más saludable, que es el de los 18 hasta los 29 años, tenía que registrarse y hasta ahora solamente un 10% de este marco, de este grupo se ha registrado. Inicialmente el presidente dijo que este programa costaría aproximadamente $300 millones. Ahora, el gobierno dice que con todo esto los subsidios van. Él lo está asegurando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esta ley? Quiero la respuesta de los dos. Si los subsidios son eliminados.
Bueno, es que eso es lo que tiene que ir a corte ahora y eso es lo que va a corte. Si se aprueba esto, ¿qué sucede con la ley? ¿Queda en dónde? Bueno, la ley para esos estados, que son aproximadamente 7 estados, se quitaría el poder y estas personas en estos estados tendrían la libertad. Hay 9 estados que tienen sus propios mercados, 27 que no. Exacto. Estos 9 estados quedarían en la libertad de las personas escoger el seguro que quieran sin ningún tipo de penalidad. Lo que pasa es que esta administración básicamente está imponiendo cláusulas que solamente el Congreso tiene la autoridad de hacer. Este es un gobierno que está tomando mucho poder. Otro problema sustancial, Félix, que encontramos con el Obamacare es que inicialmente el presidente dijo que iba a costar 300 millones de dólares en subsidios y ahora estamos viendo que estamos casi en 5 trillones. O sea, es realmente un presupuesto que se ha cuatriplicado, quintriplicado. Es un programa federal que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque desde sus inicios no se permitió que el Congreso tuviera, digamos, una discusión sana entre la Cámara de Representantes. No hubo Entonces, lo que me estás diciendo, esto más un tema de salud, es un tema político. Es un tema político porque es que hay dos doctrinas. Está la doctrina de gobierno grande con programas expansivos y está la doctrina de gobierno limitado. ¿Qué queríamos nosotros, digamos, los grupos conservadores? ¿Qué exigíamos? Había un problema de reforma de salud. Queríamos que hubiera un problema de reforma de salud. ¿Pero cuándo lo querían? Porque eso no existió nunca. Pero queríamos que hubiera un cambio, pero queríamos que el sector privado... Si me dan una oportunidad. Queríamos que el sector termine privado... y ahora vas tú. Félix, ¿qué queríamos? Que el sector privado tuviera la libertad de competir entre sí, porque el sector privado es donde están las riquezas realmente. Y queríamos que el gobierno federal y el gobierno estatal... un punto de vista. Vamos ahora con el otro punto de vista. Para empezar, si tiene Obamacare una debilidad, por lo menos desde mi punto de vista, es que no adopta precisamente el sistema universal de un single payer, en el cual traería una serie de ahorros inmediatos y eficiencia y buen servicio. Muchísimo mejor que el que existe. Aquí se habla de una manera que es increíble, porque yo creo que hay algo que afecta a la memoria de los seres humanos aquí. El 60% de la población era la que estaba cubierta por seguros. ¿Okay? Ya Obamacare ha traído 6 millones, de 5 a 8 millones de personas inscritas. Los premiums o las primas se calcula que van a reducirse en un 76%. Y verdaderamente el temor de todos estos grupos, que no es un problema conservador, es un problema de los grandes intereses. Aquí el temor es que el dinero y el dominio de todo esto se les vaya como se les está yendo de las manos porque el producto se abarate, como debe hacerse. Porque las drogas no cuesten lo que están costando siempre, 300, 400, muchísimos, porque en realidad la población en un seguro, inclusive el seguro normal de familia... Estás diciendo que estaría en contra de muchos intereses creados que hay en Estados Unidos. Absolutamente, y aparte de todo lo demás, aquí estamos hablando de dos cosas que uno quizás no llegue al Tribunal Supremo, y la razón es que aquí hay dos cortes. Lo más probable es que se lleguen. Si me dejan terminar. No llegue, puede llegar, o sea, puede llegar si existen, y esa es parte de la obligación de la intervención del Tribunal Supremo, si hay diferentes, o sea, si hay dicotomías en estas decisiones. La pregunta es que el Tribunal de D.C., que es creo que el 9º circuito, verdaderamente hubo un panel de 3 jueces que decidió esto. 2 de los que decidieron fueron nombrados por el presidente Bush en ese sentido y se expresaron de tal manera. El otro fue nombrado por el presidente Clinton. Si el gobierno pide la reconsideración en ese caso, ese distrito tiene 11 jueces y ese es uno de los distritos más activos y más recién nombrado de personas por la administración actual. Yo sospecho que no llegue a ese tipo de situación. De llegar podría ser aquello que estábamos hablando y podría ser que de llegar igual el Tribunal Supremo rehúse verlo porque no lo ve como una controversia. Vamos a escuchar ahora a Alfred. Ahí están viendo ustedes en pantalla, los estamos ilustrando con toda una serie de información, ¿no? Con el tema del Obamacare. El problema, Félix, substancial es que el único ente que puede autorizar subsidios a través del IRS para programas de intercambio de salud es el Congreso de los Estados Unidos. No la Casa Blanca,
no el presidente. Eso es lo que se está debatiendo en esta mesa. Estamos viendo cómo esta administración está actuando de forma independiente del Congreso, está tomando mucha autoridad y vemos que el Obamacare, el programa de reforma de salud, es un programa que yo sé que usted está diciendo algunas proyecciones que pinta bien para los próximos años. Sí, usted también, o sea, esto lleva 2 años. O sea, nosotros realmente vemos con preocupación el Obamacare y su implementación. Ustedes ven lo de siempre, el partido del no, el miedo, el fracaso y todo lo demás. Pero el problema es que ustedes jamás crearon, ni les importó el seguro de salud. Para nadie. En tu casa quizás, cuando tú hablabas con el perro. No, es que sí se quiere una reforma de salud. Pero ¿Quién no quiere? ¿Cuándo todo el partido, pero es que yo aquí no estoy representando al Partido Republicano. Yo aquí estoy representando la mayoría, o por lo menos el 60% del pueblo americano que estaba preocupado con las implementaciones del Obamacare. Yo estoy preocupado y nosotros estamos preocupados como organización en los impactos que va a tener el Obamacare cuando el próximo año empresas que están compitiendo a nivel mundial, empresas que están compitiendo con China, con Brasil, con la India, empresas de este país que tienen más de 70 empleados, cuando les coloquen la implementación del Obamacare, si tienen más de 70 empleados, si no los van a penalizar, ¿qué van a hacer muchas de estas empresas? Pero, o sea, no terminaste el punto. Empresas que compiten con el nivel mundial. Son empresas que están compitiendo. Contra empresas alemanas, el servicio de salud allá es universal y es extraordinario. No, lo que pasa, si compiten contra las empresas de Francia, ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que... Entonces, ese no es el punto. El punto no es que la competencia internacional va a afectar. Eso es lo que explica el punto. Si cogemos, Félix, si cogemos programas federales impositivos en empresas, podemos quebrar empresas, porque ahora le vas a exigir a una empresa que comience a dar seguro de salud obligado a empleados que no se los estaban dando en un momento. Este país ha sido la potencia más grande del mundo justamente porque el gobierno siempre ha tenido un rol limitado. ¿Qué hemos comenzado a ver en esta administración? Programas expansivos, programas grandes que te dicen inicialmente que van a costar esto, pero a la implementación se cuatriplican los costos. El costo a largo plazo es lo que está planteando. Exacto. Gustavo, perdóname, no te quiero sacar del tema, pero quería saber si el tema de los subsidios no va, ¿qué pasa con la ley? Definitivamente yo creo que va a afectar grandemente o se va a tomar los pasos requeridos para ir a otro tipo de metodología en el cual sea universal y sea un single payer. Félix, yo creo, si me permite, sí, en ese sentido, yo creo que si buscamos los niveles de aprobación, porque ustedes son un partido de miedo en casi todo. O sea, el brujo... Cuando dices partido de miedo, ¿te refieres a quién? ¿El Partido Republicano, el Tea Party? No, a toda esa combinación que ya uno no sabe dónde termina el Tea Party, empieza el Partido Republicano, empieza todo este tipo de cuestiones. Pero detrás de esto no son ellos. Detrás de ellos están las farmacológicas, están los grandes intereses, quizás no detrás de usted. No, al contrario, nosotros estamos por la prosperidad del país. ¿Pero qué prosperidad si el gobierno del señor Bush... Vamos a partir la naranja al medio, están detrás de los dos partidos. ¿sí? No. Tanto el republicano como del demócrata. Félix, coloquemos en perspectiva este concepto. Nosotros vivimos en el sur de la Florida, donde habemos personas que hemos venido de Cuba, de Venezuela, de Colombia, etcétera. ¿Qué ha ocurrido y qué ha traído pobreza a esos países? Implementaciones de programas de gobiernos grandes, expansivos, socialistas, con penalidades, con imposiciones. ¿Qué es el Obamacare? Es un programa grande, impositivo, con penalidades. ¿Qué queríamos nosotros? ¿Qué planteamos nosotros? Un programa en el que a los más vulnerables, los que no tenían recursos, fíjate, solamente 8 millones de personas se han inscrito en el Obamacare cuando estábamos esperando, o el presidente había anunciado muchas más. No ha habido mucha desinformación con el Obamacare. No solamente, es que ha habido mucho miedo a la gente, se le ha dado mucha información que no es correcta. Es que para empezar que el website no servía, el website no funcionaba. ¿Qué programa sí funcionaba? Buscar cuáles eran los grupos vulnerables, aquellos que no podían cubrirlo. El gobierno federal hubiera venido con un subsidio, el gobierno estatal con un subsidio y luego dejar que el sector privado compita entre sí. Lo que pasa, y hablabas de un problema político antes, es que los fiscales estatales en los estados dominados por los republicanos y las legislaturas como las nuestras, que llevan 18 años de permanencia en el poder, alterando los distritos y no siguiendo lo que es el consenso de que se abran los distritos y no se busque este tipo de redistribución, han hecho una campaña en las cuales fueron demandas tras demandas y esto ha sido una estrategia orquestada para tratar de derrotar esto. Yo no creo que Obamacare, como nada, sea perfecto, pero en la alternativa de lo que no había, en la alternativa de que las personas, aún en los seguros privados, se les daba de baja por precondiciones
o por condiciones preexistentes, no es cierto. Eso es lo único bueno que tiene el programa. No, pero déjame seguir porque es que eso es lo único eso, bueno que tiene el hablado de programa. los jóvenes, en los cuales los jóvenes que antes no están podían... participando. Perdón. Los jóvenes que quedan dentro del seguro de sus padres y antes quedaban desvalidos. Los jóvenes de una manera u otra. Y además de todo lo demás, en este sentido, estamos hablando de un sistema, un plan que lleva 2 años. Cuando empezó el Social Security... Pero va muy mal. Bueno, eso estuvo estimado. Yo creo que mal es que si ya las condiciones preconsistentes han sido, atendidas. Si estás, en estos momentos tienes 8 millones de personas inscritas. Cuando decían que no había dinero, que lo que se iba a inscribir y se iba a dar de baja. Mentira, ¿ok? Se han quedado. Pero el problema de Pero es que la mitad de personas que se han inscrito no han pagado las primas. No, eso no es verdad tampoco. El 75 al 80% lo ha pagado. Yo no sé si tú sigues leyendo Suecia con Putin, pero aquí lo que estamos en este sentido, y me imagino que está a favor de Putin en Ucrania. Don Gustavo, lo siento, pero con mucho respeto. En los primeros 2 meses, la mitad de las personas que se inscribieron no pagaron su subsidio. Mi amigo. En los últimos 2 meses se ha mejorado y ahora está en 75%. Pero ¿qué vamos a hablar de 2 meses? Mira, para empezar, se cerró ya el proceso de inscripción. Por eso no hay nuevos inscribientes, así va a empezar. Eso va a seguir subiendo, porque inclusive el estado de opinión, de miedo que ustedes crearon, cuando le decían a los viejitos que le iban a quitar su... Gustavo, tengo que ir cerrando y quisiera que me cerraras la idea de tu punto de vista y después cierro contigo. Es un éxito. 30 segundos. Éxito, proceso, veamos qué parte de esas decisiones, pero yo creo que es irreversible las ganancias para el pueblo norteamericano, a la clase media y los menos favorecidos, del sistema de salud y su reforma. Don Gustavo, entiendo su punto y yo sé que usted quiere lo mejor para este país, igual que nosotros, pero es cuestión de 2 criterios diferentes. El Obamacare y su implementación realmente no es la manera correcta de traer un programa que traiga prosperidad a la comunidad, particularmente hispana, que son los grupos más vulnerables. El Obamacare, con sus penalidades y cortándole opciones a las personas, y ahora esto que estamos viendo en la Corte, que una de las Cortes dictó que era anticonstitucional el subsidio para estos estados, eso es algo que hay que estudiar. Hay que permitir que el Congreso trabaje junto con el presidente debe abrirse y buscar soluciones, porque el Obamacare tiene muchos problemas y puede traer problemas a nuestra comunidad. Gracias, Alfred. Gustavo, un placer tenerte aquí en el Gracias, programa. Félix. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, a puertas cerradas, comenzó hoy en Venezuela el juicio al dirigente opositor Leopoldo López. Tenemos todos los detalles y la pregunta, ¿ahora qué? Este programa es presentado por ñoque Barato.